misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Gracias, Señor. Contemplamos, Padre, cada uno de nosotros, Señor, tenemos algo que estar agradecidos contigo, Señor. Miramos tu misericordia, Padre, y tu gracia en nuestra vida todos los días, Señor. Desde el amanecer hasta el anochecer, Bello Rey, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, ahí estás tú, Señor. Sentimos tu presencia, Bello Rey, miramos tu hermosura. Y solo puede ser, Bello Rey, por tu bella mano que fue creado todo. Contemplamos tu hermosura en cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Y miramos tu mano hermosa, Señor Jesús. Miramos los corazones de cada uno de mis hermanos, sentimos tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que ofreces por cada uno de nosotros. Todo lo que nos das, todo lo que eres, Señor Rey. Sobreabunda, Padre, todo entendimiento, Señor. Oh, eres tan hermoso. Oh, te contemplamos. Oh, te adoramos. Cantemos nuevamente cuando pienso. Oh, hermoso Rey. Hermoso y amado Rey eres tú. Cuánto pienso en lo que has hecho en mí. Cuánto siento tu mano en mi ser. Solo veo tu misericordia en mí, que me llena cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Cada día, Señor Jesús, vivir solamente para agradarte a ti, Padre, y adorarte a ti, hermoso Rey. Cuán grande amor, Señor Jesús, fue derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Cuán agradecidos estamos, Padre Rey, por ese inmenso amor, Señor Jesús. Ese amor, Padre, que sobrepasa, Padre, nuestro entendimiento, Señor Jesús. Que has dado a tu único Hijo por el perdón del pecado, Padre. Por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Solamente nos queda decir gracias, Padre. Que tomamos este tiempo de adorar, bendecir su santo nombre, y eso pues recrea nuestro espíritu. ¿Sí escuchaba? Sí. Bueno, pues Miguel no pudo estar con nosotros, pero aquí estamos para compartir la palabra del Señor y pues vamos a concluir en la serie que hemos traído en estos meses, y vamos a concluir con un tema: gratitud constante. Gratitud constante. La semana pasada hablamos de una gratitud consciente, ¿se acuerdan?
de una gratitud consciente. Entonces, ahora vamos a ver que debemos de tener una gratitud constante. Sabemos que este día de hoy, como fíjense que estaba yo viendo, si en alguno de los países latinoamericanos celebran Acción de Gracias y bueno, sí no es país, pero solamente en Puerto Rico celebran un día de Acción de Gracias. Pero es muy bonito porque fíjense que esta celebración pues no distingue razas, sino que todos participan, y de hecho es un día festivo nacional en este país, y pues nos permite congregarnos nosotros, pero nosotros como cristianos ya sabemos que nuestra gratitud tiene que ser constante, ¿verdad? Nuestra gratitud tiene que ser constante siempre, y como ya sabemos que cada cuarto jueves del mes de noviembre pues se celebra aquí en Estados Unidos la Acción de Gracias, y pues lo tomamos como una buena oportunidad nosotros de congregarnos. Bueno, es nuestro servicio regular también, pero lo hacemos más temprano para poder congregarnos y tener un tiempo de convivencia, y pues lo hacemos pues con toda gratitud al Señor por todo lo que el Señor hace. Entonces, como la hermana comentaba al principio, vemos que se inicia esta tradición, se le podría llamar, de Acción de Gracias, el cual es bueno. Nosotros hemos estado aprendiendo cuán importante es de que nosotros tengamos un corazón lleno de gratitud, porque lo que se ve en el carácter del ser humano, de la humanidad caída, es ingratitud. Entonces nosotros tenemos que aprender esto y ponerlo cada día en nuestra vida como una práctica, no solamente cada cuarto jueves del mes de noviembre, sino que todos los días nosotros tenemos que tener gratitud en nuestro corazón, ¿verdad? Todos los días. Entonces, podemos ver que los colonos que vinieron a este país, pues habían pasado por tiempos difíciles, un invierno, y llegaron a un lugar donde pues habían viajado largos días con frío, en el mar, y ahora estaban en un lugar seco donde podían tener tranquilidad, y pues daban gracias a Dios. Y eso nos enseña a nosotros que siempre debemos darle gracias al Señor, porque el Señor es bueno en todo, y siempre Él ha obrado de tal manera. Y es por eso que hablábamos la semana pasada acerca de dar gracias al Señor conscientemente, o sea, con entendimiento. Nosotros debemos de entender cuán bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad? Debemos de entender eso, que cada cosa que nosotros tenemos, el Señor nos ha dado esa bendición. Quiero leerlo algunos pasajes donde Pablo, es una y otra vez, donde Pablo prorrumpe o estalla en gratitud por el Señor o al Señor. Y si usted va apuntándolo, si quiere, no creo que vaya a ser, no queremos tomar mucho tiempo a darle de estos pasajes, pero son pasajes donde el apóstol Pablo está dando gracias a Dios. Y está en 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Yo se lo leo, y si quiere usted nomás apúntelo. Dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire, gracias doy a Dios, ¿cuándo? Siempre, ¿verdad? Por eso es una gratitud constante. 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que vamos logrando, a donde vamos siguiendo,
a donde vamos llegando, gracias a quién es, al Señor, a nuestro Dios. Entonces es una gratitud constante. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 14, dice Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. O sea, Él nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús tenemos garantizada la victoria. Pero gracias a quién? A Dios. ¿Entiende? Gracias a Él. En segunda de Corintios capítulo 9 verso 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable es que no se puede expresar o no puede ser expresado con palabras por ser tan extraordinario. Es un don inefable, esa gracia que Él nos ha dado, ese don incomparable, ese regalo tan grande que solo Él nos puede dar. Pablo dice que debemos dar gracias a Dios por ese don inefable. En Efesios capítulo 5 verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que dice: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre tenemos que tener una vida llena de gratitud. Filipenses capítulo 1 verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre. O sea, Pablo aquí orando en sus oraciones siempre daba gracias por sus hermanos. Hermanos, fíjense que ustedes son una bendición para nuestras vidas. Y así cada uno debe de ser una bendición para cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando nosotros pensamos y entendemos el privilegio tan grande que Él nos da de ser parte de esta familia, fíjense, debemos darle gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor, porque somos bendecidos, hermanos. Bueno, yo soy bendecido al verlos a ustedes, al tenerlos acá, al poder saludarlos, hermanos. Es una bendición. Y por eso Pablo, cuando se acordaba de estos hermanos, él decía: doy gracias, de los hermanos de Filipos, decía: doy gracias por ustedes. Doy gracias a Dios siempre, siempre, mire, en una vida llena de gratitud. También en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:2 dice: doy siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Mire, entonces él siempre daba gracias a Dios. Gracias por esa bendición de pertenecer a esta familia. Decía, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 dice: demos siempre gracias a Dios. Demos siempre gracias a Dios por vosotros, o damos siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero Pablo dice: damos gracias siempre a Dios por lo que iba el Señor haciendo. Entonces vemos, bueno, son unos pasajes que yo tomé ahí para ver cómo el apóstol Pablo nos anima a que vivamos una vida así llena de gratitud por muchas cosas. O sea, por el don inefable, por su gracia derramada, por su amor incomparable, hermanos, por la bendición de pertenecer a su cuerpo, por poder pertenecer a esta familia que tenemos, hermanos. Dice Pablo que debemos de dar gracias siempre. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos tienen acción de gracias o expresión de gracias en este momento por algo que venga, que tiene en mente? Yo creo que todos tenemos muchas cosas que agradecer, todos tenemos. Entonces debemos de darle gracias al Señor siempre, y no ser olvidadizos
sino que cada día acordarnos de que lo que tenemos y lo que somos, hermanos, es por nuestro Dios. Por eso dice que es un don inefable y por eso debemos de darle gracias. Entonces, la semana pasada le decía que estudiábamos que debemos de dar gracias o acción de gracias conscientemente. ¿Y se acuerdan qué dijimos que es? Conscientemente. Conscientemente es que se comporta con conocimiento de lo que hace y de sus posibles resultados. Se aplica a una persona que actúa con pleno uso de sus sentidos. ¿Entiende? O sea, con pleno uso de sus sentidos. O sea, es alguien que entiende. ¿Se me entiende? Que entiende. O sea, cuando damos una acción de gracias consciente, hermanos, estamos entendiendo por qué. ¿De por qué? Y yo creo, bueno, en lo personal, hermanos, puedo mencionar muchas cosas de lo que el Señor me ha dado, me ha bendecido y me ha guardado. Y yo creo que usted también puede dar testimonio a esto. Y por eso que nuestra gratitud tiene que ser una gratitud consciente, pero como el tema de hoy también es constante. O sea, damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, siempre, en todo tiempo. ¿Entienden? En todo tiempo, no cuando me acuerde, no, sino que siempre debemos darle gracias al Señor. Entonces, debemos de... ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de ser consciente y ese verbo nos da a entender tener razonamiento? Es tener razonamiento. De que hablamos del esposo de Abigail, ¿se acuerdan? No me acuerdo ahorita el nombre, pero Naval. Sí, cierto. No, pero ahorita aquí ando sordo. Naval. Bueno, ¿se acuerdan que este hombre tuvo una actitud ingrata ante los favores recibidos de David y sus compañeros? Pero vimos que su esposa tuvo una actitud consciente de gratitud. Y es por eso que, ¿se acuerda que vimos que David le decía a Abigail, le decía, bendito tu razonamiento y bendita eres tú? Y eso estudiamos que cuando David le estaba diciendo esto, le estaba diciendo, qué bueno que tuviste buena percepción, qué bueno que fuiste inteligente, ¿sí? Qué bueno que entendiste esto, bendita eres. Entonces, hermanos, nosotros por eso debemos de tener esa gratitud constante en nuestras vidas. Bueno, con razonamiento primero y constante. Pero como le digo, si nos ponemos a enumerar todas las cosas que el Señor nos ha dado, no nos alcanzaría el tiempo. Pero quiero que leamos una lectura en 2 de Timoteo capítulo 1, en el verso 8, dice 2 de Timoteo 1, 8. Dice, ahí el verso 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Oiga eso, subraya ahí, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El don inefable que habla el apóstol Pablo, sino la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz, y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, bien, hermanos, si olvidamos todo, cualquier cosa material, cualquiera ocasión de que Él nos haya librado de la muerte física, si nos ponemos a pensar en lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, hermanos, con eso tenemos suficiente para vivir una vida de gratitud al Señor, para vivir una vida constante, llena de gratitud. Con eso, hermanos, porque podemos ver, dice el apóstol Pablo, quien nos salvó, verso 9, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Él nos salvó, pero pone algo en claro ahí el apóstol Pablo, y dice, no conforme a vuestras obras. Entonces, esto, mire, es que nadie tuvo nada que ver. Nadie pudo hacer algo, ninguno de nosotros hicimos nada para ser salvos. Nadie. Por eso el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, verso 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, eso es suficiente, hermanos, para poderle dar gracias al Señor siempre. Nos salvó. Y ese verbo, hermanos, es sozo, con Z al principio, y es el significado es seguro, salvar, librar o proteger. También es preservar. Y entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó? Bueno, nos salvó de la maldición del pecado. Amén. Nos salvó de la maldición del pecado, nos rescató de ahí. Estábamos, hermanos, malditos en el pecado, de la maldición de la muerte, porque el pecado es muerte, de la esclavitud, de la opresión del diablo, de la ira de Dios. De ahí fuimos salvados, hermanos, y es por eso que nosotros debemos de vivir totalmente una vida llena de gratitud. Con todos estos temas que vimos de gratitud, yo creo que ojalá que hayamos aprendido algo y que no hayamos quedado como la historia que nos cuenta aquí Lucas, en el capítulo 17, en el verso 11 en adelante. Hay una historia ahí que la vimos en su momento, pero ahí nos muestra de 10 hombres, hermanos, que estaban en una condición deplorable, que estaban en una condición que ante los ojos de los demás eran inmundos. Ante los ojos de los demás, estos hombres eran indeseables, olían a muerte, vivían entre los muertos. Estos hombres, hermanos, nadie se le podía acercar porque contaminaban. Y se contaminaban porque estoy hablando de los 10 leprosos. Fíjense que en ese entonces no había cura para la lepra. En ese entonces creían que la gente dice que creía que era una maldición de los dioses, como por ejemplo en el caso del asirio, de Naamán. Era una maldición de los dioses. O otros creían que tal vez era una maldición generacional, pero dice que no había cura. Entonces esto en algunas ocasiones el cuerpo desarrollaba sus defensas para poder combatir la lepra, pero por lo general estos estaban malditos. Y lo que sucedía, hermanos, aquí en esta situación es que las condiciones de la lepra eran tremendo, eran indeseables.
hermanos, eran indeseables. Que estas personas perdían su figura. Era una enfermedad incurable, era algo que los apartaba de su familia. Era muy contagiosa y que los marcaba de por vida. Con el desarrollo de la enfermedad, dice que la lepra se convertía, con el desarrollo de esa lepra en la persona, esta persona se convertía en una persona repulsivo contra los demás y contra sí mismo. Y repulsivo es un sentimiento de rechazo hacia las personas. O sea, habían quienes que, pues no, con esta enfermedad ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir, mejor sería que se me quitara la vida. Entonces por eso ellos sentían eso, porque estaban malditos. Poco a poco iban perdiendo, dice, su aspecto humano. Poco a poco se iban, desfigurando. Se iba desfigurando la persona, su físico, todo hablando de su físico. Los nervios, dice, que eran afectados y perdían la sensibilidad. Iban perdiendo la sensibilidad de su cuerpo. Es por eso que era fácil que ellos perdieran parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque no sentían el dolor. En una ocasión dice que estaban unos, creo que fue en África, donde habían unos médicos que estaban atendiendo a unos leprosos. Pero era ahí en lugares donde son remotos y pues estaban los leprosos ahí, los estaban atendiendo. Pero resulta que dice que estos leprosos iban perdiendo, por ejemplo, dedos, iban perdiendo parte de su cuerpo. Pero ellos no sentían y ni se daban cuenta por qué o cómo. Y no sabían. Entonces, dice que dijeron, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Entonces se pusieron a vigilar, a ver cuál era el causante. Y resulta que en la noche, dice que llegaban las ratas y empezaban a comerle la parte afectada. Y entonces por eso ellos ni sentían, se los estaban comiendo en vida, pero esa parte del cuerpo prácticamente ya estaba muerta. Y es por eso que no sentían. Y eso es lo que dice que el leproso iba perdiendo toda sensibilidad. ¿Se cuenta? Mire, vayan notando esto. Va perdiendo su aspecto humano. Escucha eso, va perdiendo su aspecto humano. 2, que iba perdiendo toda sensibilidad. Los músculos, dice que se iban degenerando, los tendones se contraían hasta el punto de dejar los dedos como garras. Sí, como garras, así chuecos. Empezaban a haber úlceras crónicas en su cuerpo, y eso era lo que expulsaba ese olor ese olor de pudrición, ese olor feo que ellos expulsaban, porque por esas llagas que empezaban a podrirse en vida. Seguida la pérdida, pues, de sus dedos, los dedos de sus pies, y de ahí sucesivamente. Debido a la posibilidad de contagio, el leproso era separado de su familia y de toda la vida social. O sea, eran expulsados. Acuérdense aquella ocasión cuando Aarón y María hablaron en contra de Moisés. ¿Se acuerdan que María fue leprosa? Y la tuvieron que sacar del campamento hasta que pasara la lepra. Ese era un castigo de Dios, pero eso es lo que hacían con los leprosos. Los sacaban de la vida social, de su familia. Por esta razón eran compañeros de los muertos y vivían en las cuevas o en los cementerios, ahí vivían.
Estos prácticamente eran como gente muerta, gente ya muerta pero viviendo. Y nadie se les acercaba. Dice que en los tiempos de Jesús, los mismos sacerdotes, dice que cuando miraban a un leproso, pues como era una enfermedad contagiosa, agarraban piedras y ¡zas! Aléjate de aquí, vete de aquí, ¿no? Así los hacían para que se alejaran de ellos. Pero aquí vamos a ver una lectura muy interesante, hermanos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 40, ahí podemos ver la historia de otro leproso. Bueno, hubieron varios leprosos que el Señor sanó, pero este leproso que vemos ahí en el capítulo 1, verso 40 de Marcos, dice que Jesús se conmovió por la condición de este hombre. Se conmovió por la condición física de este hombre. Y vemos que este hombre gritaba y decía, si tú quieres, puedes sanarme. Y de ahí dice que vino y se postró, se puso de rodillas delante de él. Y le estaba diciendo, si tú quieres, puedes sanarme o limpiarme. Y Jesús dice que le dijo, o teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Pues, fíjese, algunos comentaristas dicen que como este hombre al estar postrado en tierra, Jesús tuvo que agacharse para poder tocarlo. Cuando los sacerdotes, fíjense hermanos, que eran los responsables de ver o declarar a la persona limpia, dice que ellos los corrían, los correteaban, les tiraban piedras para que se alejaran de ellos. Pero Jesús no hizo esto. Jesús vino y lo tocó y le dijo, si quiero, sé limpio. Este hombre fue limpio, hermanos. Entonces, pero si regresamos al pasaje de Lucas 17, vemos que, hermanos, que aquí fueron 10 hombres que fueron limpiados. 10 hombres limpiados. Les dijo, vayan, que, bueno, estos 10 de aquí de Lucas, vemos que no se acercaron a Jesús, ni Jesús se acercó. Porque así como Él tiene el poder de tocar a alguien, también con su palabra hace cosas grandes. Entonces aquí vemos que Él nada más dijo, vayan y preséntense al sacerdote, y ellos lo creyeron y se fueron. En el camino dice que cuando iban, empezaron a ver que iban siendo limpiados de la lepra, de esa maldición, iban siendo limpiados, o sea, creyeron. Pero al ver que estaban siendo limpios, este uno, que era samaritano, dice que se dio cuenta, y no dice más la escritura, no sé si les dijo, ¿saben qué? Regresemos a darle gracias a Dios o al Señor Jesús. No dice la escritura. O tal vez de repente él dijo, no, tengo que regresar. Pero lo que muestra la escritura es que él regresó a postrarse y adorar al Señor. Con gratitud, lleno de gratitud, porque él entendió completamente su condición. Estos 9 no sabemos más de la escritura, no habla más qué pasó con ellos, qué más hicieron, sino si siguieron viviendo su vida igual, creyeron en Jesús. No sabemos, no dice la escritura, pero fueron sanados. Es por eso, fíjense que una sanidad física no quiere decir que tienes salvación. Cualquier persona puede sanar, sí, pero no significa que tienes salvación. Aquí en este caso vemos que estos 9 hombres ni siquiera fueron conscientes de lo que el Señor Jesús hizo en sus vidas. Y miren, hermanos, esos leprosos éramos nosotros, que vivíamos en lugares de muerte, que vivíamos, hermanos, malditos, condenados a un castigo eterno.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos ninguna esperanza de vida. No teníamos, hermanos, entrada al lugar santísimo. No podíamos acercarnos. Hermanos, así estábamos nosotros en esa condición. Pero gracias al Señor. Por eso Pablo a Timoteo les dice, quien nos salvó. Fíjense, a eso se está refiriendo. Nos salvó ¿de qué? De esa perdición, de nuestra condición donde estábamos. Y nos trajo a una nueva condición. Nos trajo a una nueva vida. Nos trajo ahora a una comunión, a una reconciliación. Nos trajo a paz. Quien nos salvó y nos llamó. Dice, con un llamamiento santo, no conforme a vuestras obras. Los leprosos estos, dice, lo único que pudieron hacer, o lo único que hicieron, es que creyeron. ¿Entiende? Lo único que nosotros hicimos es creer. Pero fíjense, hermanos, que esa misma fe viene del Señor. ¿Entiende? Esa misma fe viene del Señor. Y es por eso que dice, todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Y es por eso que nuestra vida tiene que ser una vida constantemente de gratitud. Constantemente de gratitud. La condición en que estemos no importa. No importa. La condición que vivamos no importa. Lo que importa es que nosotros debemos de entender que el Señor ha sido bueno con nosotros siempre. Que el Señor nos ha bendecido siempre. Y especialmente como dice el apóstol Pablo, que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Porque si fuéramos conforme a nuestras obras, hermanos, no, nosotros lo que merecíamos es condenación, muerte. Sí, muerte. Nuestro hogar debería de ser en el sepulcro, pero de ahí nos sacó el Señor y nos dio vida, para que la tengamos en abundancia. Entonces, hermanos, nosotros debemos de vivir agradecidos. Todo esto que hemos estudiado, hermanos, debemos aplicarlo a nuestra vida, ser conscientes, ser entendidos de dónde, de la condición que nos sacó el Señor. Antes éramos parranderos, jugadores. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Entiende? Ahora tenemos una vida nueva en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ahora somos nuevas criaturas. Ahora debemos de vivir así con gratitud. Miren lo que dice. La condición del leproso, dice que iba perdiendo su figura humana. Y eso es lo que sucede con el hombre perdido, el hombre caído. Va perdiéndose cada día más, hundiéndose más y más en la maldad, y va perdiendo su figura con la cual la creó el Señor. Cada día se iban volviendo más insensibles. Así es el ser humano, hermanos, sin Dios. Se va volviendo cada día más y más insensibles. Y es por eso que el ser humano tiene un corazón ingrato. Pero nosotros debemos de ser, hermanos, como ese hombre, ese samaritano que dijo, no, tengo que regresar. No es posible que vaya yo al sacerdote primero sin dar gracias. Tengo que regresar. Y nosotros de igual manera, hermanos, no es posible que vivamos sin gratitud. Es necesario que nuestra vida esté llena de gratitud, que vivamos una vida llena de gratitud constantemente. ¿Por qué? Porque nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Según el propósito suyo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de esto, hermanos, él igual, otra vez, estalla de adoración, de agradecimiento al Señor. Y
Y él dice, bendito, capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese, según el puro afecto de su voluntad, o sea, según así, solo así, Él lo quiso. ¿Sí? Solamente Él así lo quiso, no por nuestras obras de justicia, porque no había ninguna obra de justicia en nosotros. No, y nosotros, hermanos, desprendíamos olor a muerte. Nosotros vivíamos en el sepulcro. Pero ahora, hermanos, tenemos una nueva vida. Y llamados, y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó, dice, el cual quitó la muerte. Eso le hizo a los leprosos. Quitó el olor a muerte. Quitó la muerte que los condenaba y les dio la vida. Dice, restauró sus vidas, restauró su cuerpo. Así lo hizo con nosotros, restauró nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, nos restauró a la comunión con el Padre. Hoy, hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo, gracias a Él. Gracias a Él. Y es por eso que nuestra gratitud, hermanos, tiene que ser constante. Todos los días de nuestra vida, así debemos de vivir. Como le digo, qué bueno que haya un día específico para dar acción de gracias. ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un corazón lleno de gratitud todos los días. Todos los días. Es por eso que seamos conscientes, hermanos, entendidos de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó? Dice, lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6, verso, Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos, dice, eso. ¿Quiénes? El contexto dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire, no erréis. ¿Quiénes éramos? Esto es lo que dice acá. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa lista que nos da, dice que esos, dice, y esto eran algunos de ustedes. Así era, porque todas estas actitudes que estamos viendo acá desprenden olor a muerte. Olor a muerte. Porque todo el pecado, hermanos, es muerte. Entonces, todas estas actitudes
desprenden olor a muerte, así como aquellos leprosos desprendían olor a muerte, pero como el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no se detuvo, sino que fue en el ejemplo que vimos de Marcos 1, que el Señor Jesús vino y tocó al leproso, y el Señor vino y nos tocó a nosotros. Sí, tuvo compasión de nosotros, tuvo compasión de ti, ahí donde estabas viviendo, tu vida perdida donde andabas, Él tuvo compasión de ti. Te vio tu condición, vio que ibas hacia el matadero y vivías entre los muertos. El Señor te vio, Él sabía tus actitudes, conocía cómo andabas, conocía cómo vivías, y en su gracia y en su misericordia tuvo compasión de ti. ¿Entiende? Entonces, ¿sí se da cuenta que debemos de vivir constantemente en gratitud? Amén. Podemos verlo, hermanos. Por eso le digo que si nos ponemos a pensar lo demás, pues no nos alcanzaría la vida. No nos va a alcanzar la vida para agradecerle al Señor todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace. Todos los pasajes que le mostré, y hay muchísimos más de lo que nos muestra la Escritura, y todo lo que no está escrito, lo que por nosotros podemos ver, lo que por nosotros podemos entender, donde vemos la mano poderosa del Señor moviéndose en nuestras vidas, hermanos, nos da una ocasión para darle gracias. Nos da ocasión para vivir en gratitud constante. Entonces, hermanos, seamos conscientes, razonables, entendidos, de que vivamos agradecidos con el Señor. Amén. Vivamos agradecidos siempre, con toda gratitud en nuestras vidas. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora y damos gracias al Señor? Tenemos muchas cosas por qué agradecer al Señor. Pero el regalo más grande que tenemos nosotros es la salvación que Él nos ha dado. Esa salvación, hermanos, que nosotros éramos inmundos, sucios, y no podíamos entrar a la presencia del Señor, no podíamos llegar. Por eso Pablo dice que él, gracias a Dios por su don inefable, gracias al Señor por ese don inefable, por ese regalo tan maravilloso, por ese regalo tan extraordinario que Él nos ha dado. Yo creo que es suficiente para darle gracias al Señor. Aparte de los que nosotros como padres tenemos a nuestros hijos, queremos darle gracias al Señor por nuestros hijos. La esposa, denle gracias al Señor por su esposo. El esposo, denle gracias al Señor por su esposa. Hijos, denle gracias al Señor por sus padres. Démosle gracias al Señor por este lugar donde estamos. Miren, hermanos, démosle gracias al Señor por la abundancia que tenemos, por su bendición que tenemos, por el hogar donde vivimos, por el trabajo que tenemos. Hay mucho por qué darle gracias al Señor. Por los amigos que tenemos, por los hermanos que tenemos. ¿Por qué no toma un momento y dele gracias al Señor? Lo que venga a su mente. Señor, te doy gracias. Gracias. Gracias por la salvación que tú me has dado, Señor. Muchas gracias. Gracias porque es tan grande, es inefable, dice el apóstol Pablo, que nos has dado de tal manera, Señor, que has sido bueno con nosotros. Has sido maravilloso con nosotros, Señor. Por eso dice tu palabra que tú viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron, pero a los que te recibieron le dices la potestad de ser llamados hijos tuyos.
Señor, muchas gracias, porque también podemos ver que no es por obras nuestras, obras justas que hemos hecho nosotros. Al contrario, nosotros no hacemos obras justas, Señor. No pudimos hacer obras justas, porque éramos inmundos. Señor, gracias a tu obra justa que hiciste en la cruz del Calvario para redimirnos, para limpiarnos, para comprarnos a precio de sangre, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, también por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Mi esposa, mis hijas, Señor, muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Gracias. Gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Has obrado de tal manera en cada uno, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Nos has bendecido a manos llenas. Nos das este lugar para congregarnos, Señor. Muchas gracias. Nos das una familia, Señor, para convivir, Señor. Muchas gracias, Padre. Nos llena de gozo, Señor. Gracias, amado Dios. Sabemos que hay mucho más que tú nos has dado, Señor. Muchas cosas por las cuales debemos de agradecer, Señor. Y queremos hacerlo todos los días de nuestra vida, cada instante, cada momento, que vivamos solo para ti, honrándote y dándote gloria y dándote alabanza a ti, Señor. Glorifica tu nombre en esta hora, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada servidor, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que anhelan honrarte también. Gracias, Señor, por cada uno de estos hombres y mujeres que invierten su tiempo en tu obra, Señor. Muchas gracias por ellos. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que tú estás levantando también, aquellos que tú estás poniendo ese querer en sus corazones, Señor. Gracias, Señor. Porque tú, Señor amado, seguirás prosperando esta obra, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, amado Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén.